Buen día a todos. El día de hoy estamos iniciando nuestra sesión número 4. El tema es lógica proposicional y simbólica. Hoy vamos a aprender a simbolizar el lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Para ello es importante que definamos qué es la lógica proposicional y la lógica simbólica. ¿Qué es la lógica proposicional? Es aquella parte de la lógica que se va a encargar de estudiar la forma en que se relacionan las proposiciones de un razonamiento. Cabe señalar que las proposiciones también son conocidas como juicios o premisas, como lo vimos en el tema anterior. Por ejemplo, decir que si en el IMSS hay transparencia, entonces hay presupuesto para medicamentos. Si yo niego y digo que no es cierto que hay presupuesto para medicamentos, por lo tanto, no es cierto que hay transparencia. Este es un ejemplo de la lógica proposicional, en donde nosotros estamos observando la relación que hay entre las proposiciones para llegar a la conclusión. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué es la lógica simbólica. La lógica simbólica es una parte de la lógica que se encarga de simbolizar o formalizar el lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Cabe señalar que todas las ciencias, sin excepción, tienen un lenguaje simbólico. Por ejemplo, las matemáticas utilizan un lenguaje simbólico para representar el lenguaje natural. La física, a través de sus fórmulas, representan al lenguaje natural. Asimismo, la química, dentro de su tabla periódica, representa a través de cierto lenguaje el lenguaje natural. Sin embargo, la lógica también no es la excepción, tiene su propio lenguaje simbólico y esa es la parte que va a estudiar la lógica simbólica. ¿Ok? La pregunta sería, ¿qué vamos a simbolizar nosotros en lógica? Ok, lo que nosotros vamos a aprender a simbolizar son proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es cualquier enunciado declarativo que puede ser verdadero o que puede ser falso. Por ejemplo, decir que Nigeria es un país africano es verdadero. Sin embargo, si yo digo que Japón está en el continente europeo, eso es totalmente falso. ¿Ok? Entonces, una proposición es cualquier enunciado declarativo que pueda ser verdadero o falso. Bien. Cabe mencionar que dentro de las proposiciones existen dos tipos, que son las simples o también denominadas atómicas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas proposiciones atómicas? Aquellos enunciados declarativos que no tienen ningún conectivo. ¿Cuáles son esos conectivos? Estos que voy a mostrar a continuación. Estos son conectivos. Y cualquier enunciado que no presente ninguna de estas palabras llamadas conectivos se considera una proposición que simple. ¿Ok? Por ejemplo, las personas están asustadas por la pandemia es una proposición simple. El ejército ruso atacó a Ucrania es una proposición simple. ¿Por qué? Porque no tienen ningún conectivo como se muestra en pantalla. ¿Ok? Bien. Vamos a las proposiciones moleculares o también denominadas compuestas. A diferencia de las proposiciones anteriores, estas sí tienen algún conectivo, como se muestra en pantalla. Ejemplo, si Carlos es filósofo, entonces es egresado de la UNAM. Aquí estamos observando que este enunciado tiene un conectivo.
¿Cuál es el conectivo? Es sí, entonces, que sería este que estamos viendo aquí en pantalla. Por eso es una proposición compuesta o molecular. El segundo ejemplo dice, el Auditorio Nacional tendrá evento si y solo si no hay un rebrote. Aquí también tenemos un conectivo, el de sí y solo sí, que es el que se encuentra en esta parte de acá. Por el simple hecho de tener esos conectivos, se considera una proposición compuesta. ¿Ok? Continuamos. Para que nosotros podamos aprender a simbolizar el lenguaje natural a un lenguaje simbólico, necesitamos de variables. ¿Qué es una variable? Es aquella letra que vamos a utilizar para simbolizar proposiciones. ¿Cuáles son esas letras? Es la P, la Q, la R, hasta la W. Cualquiera de esas letras podemos utilizarlas para representar a una proposición, ya sea simple o compuesta. Además de variables, nosotros también necesitamos de conectivos lógicos. ¿Qué es un conectivo lógico? Es aquel símbolo que permite unir, relacionar o enlazar proposiciones. ¿Cuáles son esos conectivos? ¿Sí? Estos son los 6 conectivos que nosotros vamos a utilizar para enlazar proposiciones. Si ustedes observan, esta tablita es la misma que deben tener a la mano para poder aprender, a simbolizar proposiciones. ¿Ok? Aquí lo importante es reconocer los símbolos, su significado y el nombre de cada símbolo que estamos teniendo en pantalla. Es importante que reconozcamos el significado de cada símbolo para poderlo utilizar en la formalización de proposiciones. Bien. Además de variables y conectivos lógicos, nosotros necesitamos signos de agrupación, como en matemáticas. ¿Qué son los signos de agrupación? Son aquellos símbolos que se utilizan para agrupar proposiciones. ¿Cuáles son esos símbolos? Los paréntesis, los corchetes y las llaves. ¿Ok? Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de formalización del lenguaje natural a un lenguaje simbólico. ¿Ok? Bien, dice, los países en guerra violan los derechos humanos. Esto es primero que nada debemos reconocer qué tipo de proposición es, si es una proposición simple o si es una proposición compuesta. En este caso estamos observando que como no tiene ningún conectivo, es una proposición simple. Paso número 2. Ahora, una vez que yo ya decido qué tipo de proposición es, tengo que representarla a través de una variable. Las variables son P, Q, R, S hasta la W. Puedo utilizar cualquiera de esas variables o letras. En este caso, yo puedo decir que este ejemplo se puede representar a través de la letra P, porque la P es una variable y las variables nos sirven para representar proposiciones. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Los padres educan con principios morales y los maestros forman con valores. ¿Cómo se representaría de manera simbólica este ejercicio? Vamos a ver primero a identificar
proposiciones y posteriormente conectivos. ¿Ok? Bien. De aquí hasta aquí tenemos una proposición. De aquí los maestros forman con valores es otra proposición. Ahora vamos a identificar si hay algún conectivo. Y nosotros estamos observando que aquí tenemos un conectivo, que es este, el de la letra I. Y la I, de acuerdo con su tablita, representa a la conjunción. ¿Ok? Bien, entonces podemos decir lo siguiente, que esto sería P, esto se representa con la conjunción una V invertida, y lo siguiente, los maestros forman con valores, sería Q. ¿Ok? De acuerdo con la tablita que tenemos. Por lo tanto, la respuesta correcta queda de la siguiente manera. P, I, Q. Tenemos que esta P, ¿no? Esta P está representado por todo esto que tenemos hasta aquí. Esta conjunción es esta parte. ¿Ok? Es esta parte. Y la Q representa toda esta parte, desde aquí hasta acá. ¿Ok? Desde aquí hasta acá. Por eso se representa de esa manera. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo. Si en la tierra hay vida, entonces en el desierto hay plantas. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Dice, si P, entonces Q. Esa proposición compuesta se simboliza de esa manera. Veamos que desde aquí hasta aquí se representa con esta P. Entonces, la palabra entonces es el conectivo de la condicional. En el desierto hay plantas, es de aquí a aquí, se representa con la letra ¿qué? Q. Por eso queda representado simbólicamente de esa manera. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Marisol no es libre si y solo si cometió un delito. Intenten resolver este ejercicio. Posteriormente pondré la respuesta correcta para que ustedes se autoevalúen. Bien, vamos a poner la respuesta correcta. Esta es la respuesta correcta a ese lenguaje natural. Dice, Marisol no es libre si y solo si cometió un delito. Observemos que de aquí a aquí está representado por no P. Sí y solo sí está representado por este conectivo, que es el conectivo de la bicondicional. Cometió un delito,
está representado por la letra ¿qué? Q. Si nosotros observamos aquí, nos daremos cuenta que esta negación está simbolizado con este símbolo llamado tilde. ¿Okay? Por eso se pone como no P, porque solamente lo que estamos haciendo es agregarle el conectivo de la negación a esa proposición que es simple. Sin embargo, cabe señalar lo siguiente. El conectivo de la negación siempre debe de ir, por regla general, del lado izquierdo de cualquier variable. ¿Okay? Es decir, siempre el conectivo de la negación debe de ir antes de cualquier variable, así como lo estoy mostrando en pantalla. Regla número 2. El conectivo de la negación se puede combinar con cualquier otro conectivo lógico, ya sea el de conjunción, ya sea disyunción inclusiva, ya sea con un condicional o con un bicondicional. ¿Ok? Por ejemplo, se puede el caso que tengamos a no P, sí y solo sí, no Q. Eso es válido. ¿Por qué? Porque la regla dice que la negación siempre va del lado ¿qué? Izquierdo. ¿Del lado qué? Izquierdo. ¿Ok? Otro ejemplo, podemos tener P y no Q. Esto también es correcto, porque la negación, nuevamente la tenemos del lado ¿qué? Izquierdo. O podemos tener el siguiente caso, P o no Q. También es válido porque la negación siempre va del lado ¿qué? Izquierdo de cualquier variable. Es importante que tengan presente estas reglas porque el símbolo que nos puede generar mucho conflicto es el de la negación. ¿Okay? Lo que sí no podemos hacer cuando estemos simbolizando y tengamos a la negación es que la negación nunca puede ir en medio de dos variables de esta manera. Forzosamente la negación tiene que ir acompañado de otro conectivo. En este caso, podría ser P y no Q. También aquí le puedo agregar otra negación. Siempre las negaciones deben de estar del lado ¿qué? Izquierdo, del lado ¿qué? Izquierdo, para que sea válido esa formalización de la proposición. ¿Ok? Bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice, si los alumnos son orgullosamente politécnicos, entonces se saben el decálogo y el himno del IPN. Voy a dejar un momentito para que intenten resolver este ejercicio. Les voy a dar una pista. En este ejercicio vamos a utilizar paréntesis. Lean cuidadosamente. Muy bien, vamos a ver la respuesta correcta a este ejercicio. Y la respuesta correcta es si P, entonces Q y R. Bien. Seguramente se preguntarán por qué los paréntesis están en ese lugar. Si nosotros leemos detenidamente, vamos a saber por qué están en ese lugar los paréntesis. Veamos, dice, si los alumnos son orgullosamente politécnicos, esta parte de aquí hasta acá está representado por esta P. Entonces,
aquí tenemos un conectivo que es el de la condicional, que se representa con esta flechita. La siguiente parte, se saben el decálogo y el himno del IPN, es esta parte que estamos observando. ¿Ok? Ahora volvemos a leer. Dice, si los alumnos son orgullosamente politécnicos, ese sería el antecedente. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Pues que se saben el decálogo y el himno del IPN. Y eso es otra idea que debe de ir, ¿sí?, agrupada a través del uso de paréntesis. ¿Ok? Entonces, estamos observando con este ejercicio para qué nos sirven los paréntesis en el lenguaje simbólico. ¿Sí? Entonces, leemos nuevamente. Cuidadosamente vamos a entender qué es lo que nos quieren decir en estas proposiciones. Dice, si los alumnos son orgullosamente politécnicos, a esto le podemos llamar nosotros antecedente. Entonces, la consecuencia, ¿cuál sería? Pues que se saben el decálogo y el himno del IPN. Por eso esto va entre ¿qué? Entre paréntesis. ¿Ok? Bien. Vamos con otro ejercicio. Espero que poco a poco se vaya comprendiendo este tema. ¿Sí? Es necesario que repasemos el significado de cada uno de nuestros símbolos. Bien. Dice, si Mario es comediante y payaso, entonces trabaja en el circo Hermanos Vázquez. Vamos a ver la respuesta para que se den cuenta ahora de la importancia que tiene el contenido de las proposiciones. Por ejemplo, en este caso, la respuesta correcta queda de la siguiente manera. Ahora, ¿qué estamos observando en este ejercicio? Que los paréntesis ahora están en otro lugar. Cambiaron de posición, pero ¿de qué depende? Del contenido de las proposiciones. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el ejercicio que dice, si Mario es comediante y payaso, esta es una idea, por eso está entre paréntesis. Entonces, aquí está la palabra entonces, representado con esta condicional. ¿Cuál sería la consecuencia? Pues que trabaja en el Circo Hermanos Vázquez, que sería representado con la letra ¿qué? R. ¿Ok? Entonces, nuevamente, vemos aquí que ahora el antecedente está representado desde aquí hasta aquí. Esto sería el antecedente. Por lo tanto, ¿cuál sería la consecuencia? Esto de aquí hasta acá, que sería R, la consecuencia. Por eso se agrupa a Mario comediante y payaso, porque representan una sola idea. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Si tengo 2 exámenes mañana y no estudio, coma, reprobaré el examen y no me llevarán al concierto. Voy a dejar un momentito este ejercicio para que ustedes lo resuelvan y se autoevalúen. Posteriormente voy a poner la respuesta correcta y analicen por qué se simbolizó de esa manera. Ok, vamos a ver la respuesta correcta. Analícenlo por qué se simbolizó de esta manera.
Bien, aquí que estamos observando el uso de dos paréntesis. De acuerdo con el contenido de las proposiciones, estamos hablando de dos ideas, es decir, del antecedente y el consecuente. ¿Ok? Veamos el ejercicio. Dice, si tengo dos exámenes mañana y no estudio, toda esta parte representa esta primera parte del lenguaje simbólico. Aquí hay una coma. La coma, ¿sí? Está sustituyendo a la palabra entonces, siempre y cuando nosotros al inicio tengamos esta palabra. Sí. Si nosotros vemos en una proposición la palabra sí al inicio y posteriormente una coma, se da por hecho que está implícita la palabra entonces, es decir, es una condicional. Nuevamente repito, dice, si tengo dos exámenes mañana y no estudio, ¿cuál sería la consecuencia? Entonces, aquí está la condicional. La consecuencia sería que reprobaré el examen y no me llevarán al concierto. Se representa con esta otra parte. ¿Ok? Aquí sí es bien importante que nosotros leamos con calma porque el contenido de las proposiciones nos van a determinar si se va a utilizar un paréntesis, un corchete o una llave en el lenguaje simbólico. ¿Ok? Observen bien este ejercicio para que ustedes reconozcan primero las proposiciones, después los conectivos y al final los signos de agrupación, si es que se requieren utilizar. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, no es cierto que Nicolás es abogado y empresario. Intenten simbolizarlo para que se puedan autoevaluar. Ahorita voy a poner la respuesta correcta. Bien, vamos a ver la respuesta correcta. Aquí hay dos formas de simbolizar la siguiente proposición. De entrada, es una proposición compuesta porque tiene conectivos. Y observemos que dice, no es cierto que Nicolás es abogado y empresario. Aquí se está negando que Nicolás, es abogado y empresario. Por eso, lo que nosotros estamos observando aquí es no P, que sería, no es cierto que Nicolás es abogado, y conjunción, que sería esta parte, tampoco es que empresario, por eso es no Q. Sin embargo, podemos agrupar a P y a Q a través de los paréntesis y afuera del paréntesis podemos poner el conectivo de la negación, porque eso implica que ambas cosas están siendo negadas. ¿Ok? Estas son las dos formas de simbolizar el siguiente ejercicio. Recordemos una de las reglas de la negación que decía que la negación siempre va del lado ¿qué? Izquierdo. La negación siempre va del lado izquierdo. Y la negación siempre va del lado ¿qué? Izquierdo. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo. Pongan mucha atención a este ejercicio. Dice, la lógica es una disciplina filosófica y desarrolla el pensamiento crítico. O es una teoría y no desarrollan el pensamiento crítico.
Intentemos resolverlo. Ahorita les voy a poner la respuesta correcta para que ustedes la analicen por qué se simbolizó de esa manera. Es importante que aprendamos a identificar primero las proposiciones, después los conectivos y hasta el último los signos de agrupación. Ok, vamos a ver la respuesta correcta. Bien, esta es la respuesta. Seguramente algunos pusieron P y Q o R y no S. Se preguntarán por qué se repite la Q. Y la respuesta es la siguiente. Observemos que esta parte está representada desde la lógica es una disciplina filosófica y desarrolla el pensamiento crítico. Desde ahí hasta aquí está representando esta parte. Porque aquí tenemos a P, conjunción y Q. ¿Ok? Y aquí hay una O. Esta O que estamos viendo es una disyunción inclusiva que se representa con esta V. Y después dice, es una teoría, sería R, y conjunción, que sería esta, no, negación. Aquí viene la clave, dice, desarrollan el pensamiento crítico. Si nosotros observamos esta parte, se parece a una proposición anterior. Por eso se repite nuevamente la Q, pero ahora negando a Q. En la primera dice, desarrollan el pensamiento crítico, es una proposición positiva. Y en la segunda dice, no desarrollan el pensamiento crítico, es una proposición negativa. Lo único que estamos haciendo es negar a Q. Y si nosotros observamos esta parte de aquí hasta acá, está representado por esta parte. ¿Ok? Bien. Nuevamente, dice, la lógica es una disciplina filosófica y desarrolla el pensamiento crítico. De aquí hasta acá es esta parte. O, aquí está, es esta parte, es una teoría y no desarrolla el pensamiento crítico, es de aquí hasta acá y representa esta parte. Cuando ustedes vean que se repite una proposición, lo que tenemos que hacer es ponerle la variable de la primer proposición con la que se repite. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros leamos 2 o 3 veces el ejercicio para ver si hay proposiciones que se repiten y ya sea que una sea afirmativa y otra negativa, tendríamos que ponerle la misma variable, es decir, la misma letra. ¿Ok? Bien. Y con esto estamos prácticamente terminando este tema de lógica simbólica y proposicional. Muchísimas gracias por su atención. Estamos en contacto. Hasta luego.